Editorial. Cuando hablamos de endemismo, hacemos referencia a una especie cuyo ámbito geográfico es limitado. Los animales y plantas endémicas cuya vulnerabilidad es enorme al contar con poblaciones más reducidas son claves para sus ecosistemas y se convierten en un termómetro a la hora de medir el estado de salud de un territorio. Por esa razón, su protección frente a las amenazas de extinción es fundamental. Año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Especies endémicas. Integrantes: Dilbert Sebastián Vizcarra, Leonardo Silva Ganosa, Matías Seña La Rosa y Adriano José Arbañel. Curso Ciencia y Tecnología. Docente Carlos González. Primer año C. Introducción. Hoy vamos a hablar sobre el peligro que causa el cazamiento excesivo, entre otras acciones del humano que afectan a los animales y causan cambios en la cadena alimenticia, pérdida de la biodiversidad en las especies, pérdida y degradación del hábitat de muchas especies y la depredación de especies invasoras. Problema de estudio: ¿de qué manera las acciones del humano como la caza excesiva, la tala de árboles, urbanización e industrialización del hábitat de muchas especies, contaminación, etcétera, afectan a las especies endémicas y a la flora y fauna en general? Artículos. Oso andino. Nombre científico: Tremarctos ornatus. Hábitat: el oso andino es el único oso de Sudamérica y es endémico de los Andes tropicales. Los osos andinos viven a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta el sur de Bolivia. Características: pueden medir hasta 2 metros de alto y pesar hasta 130 kilogramos, siendo los machos más grandes que las hembras. También es conocido como oso de anteojos, por las marcas claras que algunos individuos presentan alrededor de los ojos. ¿Qué acciones amenazan la vida del oso andino? Este oso está constantemente amenazado debido a cambios en el uso del territorio, lo que ha fragmentado su hábitat original, como también por la caza realizada por humanos que entran en conflicto con él o utilizan partes de su cuerpo para medicina tradicional y rituales. ¿Qué medidas propones para cuidar y proteger el oso andino? Evitar o reducir la caza de este tipo de animales, no dañar el ecosistema porque este es el hábitat de estas especies. ¿Qué podemos hacer para evitar la extinción del oso andino? Se propone en principio la identificación del 100% de las áreas con presencia para poblaciones viables del también llamado oso de anteojos. Conclusión sobre el tema: un caminante solitario, una especie valiosa para nuestro país. El llamado arquitecto de los bosques corrige peligro. El oso de anteojo ucumari en quechua tiene las condiciones para sobrevivir en cualquier terreno, pero el gobierno ha advertido recientemente que su desaparición es probable. La deforestación y la expansión de actividades económicas en sus áreas de hábitat amenazan a esta especie. Además, muchos osos padecen la captura ilegal y cacería furtiva para la comercialización de sus partes, debido a su comercio internacional. Es considerada una de las especies con alto grado de peligro de extinción. El también llamado oso andino es una especie que habita en Sudamérica y en Perú, país que alberga a la mayor cantidad con un aproximado de 5.750 individuos. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Dilber Sebastián Vizcarra Montenegro y hoy voy a presentar la musaraña. El nombre científico de la musaraña es Soricidae. Su hábitat son los bosques de hoja caduca, campos de cultivo y chacras, bordes de camino, graneros, pastizales con hierba cortada,
etc. Se adapta a vivir con 2000 metros sobre el nivel del mar. Características: es un insectívoro, animal pequeño nocturno y que se alimenta de insectos de tamaño pequeño. Longitud, cabeza, cuerpo 5 a 8,6 centímetros. Similar a un ratón, pero con las patas más cortas y un característico hocico largo con brivisas, pelos sensoriales. Presenta un aspecto cónico, con la cabeza y el hocico con extremo más fino. ¿Qué acciones amenazan la vida de la musaraña? La principal amenaza de la musaraña es la pérdida y devastación de los bosques templados, esto debido a las actividades agrícolas y ganaderas de la región. También los incendios forestales en temporadas de sequías representan gran riesgo para esta especie y su hábitat. ¿Cómo cuidar esta especie? Promover planes para la reproducción de cautiverio, respetar las áreas protegidas y reservas naturales, y restaurar los ecosistemas. ¿Qué podemos hacer para evitar la extinción de la musaraña? Evitar la deforestación de su hábitat, evitar incendios forestales y la devastación de los bosques templados, lugar en el que ellos habitan. Estas representan un gran riesgo para ellos. Conclusión: la intención de este proyecto va más allá de generar y compartir este conocimiento, sino para inspirar a las nuevas generaciones de jóvenes mastozoológicos para que inviertan su tiempo, esfuerzo y corazón en estudiar grupos extraordinariamente diversos, pero muy poco entendidos en nuestra región, tal como las musarañas. Muchas gracias. Nutria gigante. Nombre científico: Pteronura brasiliensis. Hábitat: la nutria gigante del río vive a lo largo de las cuencas de ríos o arroyos de corriente lenta, especialmente en áreas adyacentes o humedales como marismas y pantanos. Características: es el miembro más antiguo de la familia de las comadrejas y uno de los más grandes depredadores de los bosques amazónicos. Los adultos alcanzan una longitud de unos 2 metros. Las nutrias del río son de color marrón, con una mancha de color blanco amarillento en su garganta, que es único en cada individuo. Acciones que amenazan la vida de la nutria gigante: el auge de las minas de oro, la destrucción del hábitat, la contaminación, el conflicto entre humanos y nutrias por los recursos pesqueros e incluso el turismo mal administrado han afectado a las poblaciones de nutria gigante. Acciones para proteger a la nutria gigante: evitar la contaminación, no dañar su hábitat, educación ambiental. ¿Qué podemos hacer para evitar la extinción de la nutria gigante? Repoblaciones piscícolas, protección de las riberas y un mayor control de los vertidos en las aguas o depuración de las mismas son algunas de las medidas que se deberían tomar. Conclusión: oímos continuamente hablar de las especies amenazadas y de la necesidad de ayudarles a mejorar su número de ejemplares. Este es otro de los problemas que deben ser parte de nuestro día a día, de hecho uno de los más importantes, pues de él depende también nuestra propia existencia. La especie más avanzada parece no prever el problema que ella misma está provocando. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alejandro Bani Vázquez, salón de primero C de secundaria. En esta ocasión voy a presentar el huerequeque. Nombre científico: Purinus superciliaris. Hábitat: habita entre las zonas áridas y semiáridas de poca vegetación a lo largo de toda la costa peruana hasta Ecuador y el norte de Chile, con una extensión de ocurrencia global estimada de 80.000 kilómetros cuadrados. En características: es un insectívoro, animal pequeño nocturno que se alimenta de insectos de tamaño pequeño, longitud, cabeza, cuerpo de 5 a 8,6 centímetros, similar a un ratón pero con patas más cortas y características de hocico largo con brivisas, pelos sensoriales. Presentan un aspecto cónico en la cabeza y el hocico de extremo más fino. ¿Qué acciones amenazan la vida del huerequeque? Para eliminar las principales amenazas de la conservación de la fauna: la caza ilegal, la tala indebida de árboles, la deforestación de su hábitat,
los incendios forestales que afectan al hábitat del huerequeque. También la destrucción, ya que eso no ayuda nada a que se reproduzca el huerequeque y más bien nos ayuda a desaparecer y por eso está en peligro de extinción. La conclusión. Evitar la deforestación de su hábitat, evitar la caza ilegal, proteger las áreas naturales y restaurar las áreas naturales. Conclusión. La intención de este proyecto es concientizar que tienen que parar con la caza ilegal y no destruir su hábitat, tomar precauciones sobre lo que estamos haciendo e informar a los zoológicos para ayudarlos, ya que de esa manera ayudamos a que el huerequeque no se extinga y que haya más especies en el Perú. Muchas gracias.